acerca. ¿Qué se acuerdan de las cargas eléctricas de las moléculas? Cuando una carga eléctrica es opuesta, se atraen. Sí, lógica simple. Entonces, el sodio al tener carga eléctrica positiva y la membrana carga eléctrica negativa, más bien favorece la difusión de esto. Depende mucho de eso. Y el ejemplo del cloruro. El cloruro tiene carga eléctrica negativa y la membrana negativa. ¿Favorece o impide su difusión? Impide su difusión. ¿Sí? Más bien quiere entrar, pero no puede. Por eso se dice que la permeabilidad total del cloruro es cero. No pasa. Por más que haya, y lo hemos visto, por más que en el extracelular, si ustedes se fijan, el cloruro es 103 y adentro de la célula 4. La velocidad de difusión de ese ion debería ser grande, gigante, ¿correcto? ¿No? Pero no ocurre. Justamente ¿por qué? Porque también depende de la velocidad de difusión de la carga eléctrica del medio, de la molécula y también de la membrana. Entonces, en este caso, el cloruro, por más que quiera, no pasa. ¿Conocen algún otro programa? Estoy mirando algunos, son 4. ¿De qué creen que más que depende la velocidad de difusión? Háganme acuerdo porque se me olvida. Mientras voy borrando. La diferencia de presión. ¿Cómo? Diferencia de presión. De presión osmótica, presión arterial. ¿Qué dice Lucas? ¿De qué más cree que depende? Diferencia de la presión a través de la membrana. ¿Diferencia de qué? De la presión a través de la membrana. Podría ser un fenómeno similar a la difusión, a concentración. Mientras más concentrado, mayor fuerza. Hay uno más, ya se los voy a dejar con incógnita, porque no me acuerdo. Como dicen allá con la casa. Bien, ¿hasta ahí se entiende la difusión? Sí, son bueno, es una información fácil siento que es una información fácil de entender. Ya el libro, el Guyton, es súper específico, ya súper. Si ustedes quieren saberlo bien específico, tienen que leer sí o sí el libro. No le puedo ayudar bien eso, básicamente. Ya, pero contarle que tienen esto más básico, nos va a ayudar a entender básicamente toda la fisión. Si no se sabe el transporte de membrana, van a fracasar intentando aprender fisiología de lo que ustedes quieran, ¿sí? Porque todos los procesos fisiológicos dependen en gran sobremanera de la difusión y del transporte de membrana. Por ejemplo, para que un músculo se contraiga, ¿qué requiere? Requiere que las moléculas de sodio ingresen dentro de la fibra muscular, despolarizan al músculo, salga el calcio, despolarice la membrana, se conecte con el complejo troponina-miosina y haya contracción. Si no hay transporte, no hay contracción muscular. Las células cardíacas, lo mismo. Para que ocurra absorción de alimentos, lo mismo. Todo depende del transporte de membrana. Si no se sabe el transporte de membrana, van a sufrir más adelante. ¿Ya? Bien. En transporte de membrana, nosotros hemos hablado ahorita netamente de solutos, de moléculas, específicamente cómo se mueven las moléculas. Pero obviamente no se podría ver difusión si no hablamos de ósmosis. Ósmosis es el líquido. Nuestro cuerpo es 60-70% del líquido, de agua. Y el agua tiene sus propias físicas, ¿sí? Entonces es importante conocerlo eso. El agua, sí, que ocupa aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal total, ¿sí? Y nuestros líquidos, tanto el extracelular como el líquido intracelular, todos están disueltos en agua. Y las moléculas están disueltos en el agua, en el líquido extracelular y intracelular, evidentemente. El agua también se mueve, hay movimiento de agua, pero este agua no sigue el fenómeno de difusión, y eso que les quede claro. Mientras más agua en un lado, no significa que se va a mover hacia donde hay menos agua, ¿sí? Por presión puede ser, pero no. El agua se mueve en función de ¿qué? En función de concentración de soluto. El movimiento neto del agua se denomina ósmosis, ¿sí? La ósmosis es el movimiento natural del agua, el movimiento neto del agua que sigue que una regla importante. El agua se mueve de donde hay menor concentración de solutos hacia donde hay mayor concentración de solutos, ¿sí? Esa es la diferencia. Y es totalmente contrario a la difusión simple. Mientras la difusión se movía de donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado, el agua se mueve al revés. ¿Qué significa?
acá yo tengo en el intracelular un montón de moléculas. Digamos que tengo 1000, ¿sí? Y aquí tengo unas cuantas moléculas, digamos que tengo 100 moléculas, no estoy hablando de agua. Todas estas moléculas están obviamente rodeadas de agua. Entonces, ¿el agua qué es lo que hace? El agua se mueve hacia donde hay más concentración de moléculas. Es como si fuera de donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. ¿Se entiende esa parte? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué creen que ocurre eso? Obviamente es una regla del agua, osmosis, pero ¿por qué creen que ocurre eso? Vamos a quedar con la imagen. Por ejemplo, una imagen que está en el galletón, que casi siempre es un ejemplo de fenómenos osmóticos. Pues ustedes tienen un tubo que tiene una membrana que solo deja pasar al agua, es permeable al agua, impermeable a todos los solutos, y colocan dos niveles de agua que son exactamente iguales, ¿sí? El compartimento A y compartimento B, y le empiezan a llenar de moléculas, de solutos, de sal. Y en un lado colocan menos y en el otro lado colocan más. ¿Okay? El nivel de agua está igual, parejo, normal, pero pasan los minutos y los niveles de agua cambian. Un compartimento que tenía menor solutos disminuye el nivel de agua y el otro compartimento que tenía más solutos aumenta el volumen del agua. ¿Por qué ocurre eso? Porque el agua se mueve, ¿sí? Y el agua siempre se va a mover en función de donde haya más solutos. Es como que, ¿cómo les podría decir? Yo siempre me gustaba esta analogía, una analogía que me funcionaba. La difusión es como una persona introvertida, ¿sí? Mientras más esté acumulado la gente en un lado, se quiere escapar donde no hay nadie. En cambio, el agua es la persona más sociable que se puedan imaginar. Donde haya más gente, allá quiere ir, ¿sí? Eso es lo que ocurre, la diferencia entre difusión y agua. Básicamente, el agua se mueve en función de donde esté más concentrado el soluto. ¿Para qué? Para diluir el soluto, ¿sí? Intenta disolver el soluto para que esté en proporción igual. Llega un punto de la ósmosis, y esto es algo interesante. El agua se va a mover donde hay más solutos, pero no se mueve infinitamente, ¿o sí? No, ¿ve? Hay algo que se llama presión osmótica. La presión osmótica es una presión que se opone al movimiento de la ósmosis, ¿sí? Si está produciéndose la ósmosis, llega un punto en el que el agua no se va a mover más, por más que en el otro haya 1 kilo de sal y en el otro no haya nada. ¿Por qué ocurre eso? Por la presión osmótica. Esa presión osmótica se opone al flujo del agua. ¿Para qué? Cuando generalmente ocurre cuando ya está equilibrado, en el sentido de que esté bien disuelto el compartimento A y esté bien disuelto el compartimento B. ¿Me dejo entender? Se opone al movimiento del agua. En conceptos de fisiología tenemos que conocer algunos conceptos. Del término ósmosis, que es el movimiento neto del agua, nacen términos como osmolaridad, osmolaridad, que son básicamente lo mismo, pero la diferenciación es diferente. La osmolaridad, y también nace el término osmola. Más sencillo. La osmolaridad es la cantidad de solutos disueltos en litro de agua. Y la osmolaridad es la cantidad de disueltos en 1 kilo de agua. La diferencia es nada más la nominación. Pero sigue hablando de cuántos solutos están disueltos en 1 kilo o en 1 litro de agua. Y el osmol es la partícula osmóticamente activa que está disuelto y genera igual o genera tonicidad o genera ósmosis en el medio igual a 1. No sé si han escuchado el concepto de mol. ¿Han escuchado el concepto de mol? ¿Saben qué es un mol? ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol? ¿Qué es un mol de serio? El mol es una molécula que tiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de manera constante. Y es como una unidad de medida que no cambia, es indiferenciada. Por ejemplo, un mol de cloruro de sodio, un mol de glucosa, tienen su propio peso atómico, pero siguen siendo un mol, tienen 6,023, es una medida constante.
Entonces,